vamos a hacer un programa que nos sume los números pares del 1 al 20 y los números impares también del 1 al 20. Este sería nuestro programa. Como siempre empezamos incluyendo las librerías. En este caso solo necesitamos una, stdio.h, para poder escribir la función printf. Luego inMain, la función principal, y ya entre llaves iría el cuerpo de nuestro programa. Primero tenemos que inicializar las variables. En este caso necesitamos dos acumuladores, uno para la suma de los números pares y otro para la suma de los números impares. Los dos de tipo int, no vamos a tener decimales, solo necesitamos números enteros. Y los vamos a inicializar a 0. Bueno, después nos encontramos con un bucle for. Este bucle for nos va a ir recorriendo los números del 1 al 20. Luego aquí entre paréntesis, ¿qué ponemos? Int num igual a 1. Aquí estaríamos creando una nueva variable, la variable num, que va a ser nuestro contador. Empezamos en 1 porque 1 es el primer número que queríamos chequear. Luego num menor que 21. Ese número tiene que ser menor que 21 porque solo queremos sumar los números del 1 al 20. Y luego num más más, es decir, a cada vuelta del bucle, el valor de num se tiene que incrementar en 1. Ya estamos dentro del bucle y ahora tenemos un if. ¿Qué condición queremos chequear? Num tanto por ciento 2 igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, este tanto por ciento lo que hace es dividir num entre 2 y coge el resto. Por lo tanto, esto significa que el resto de dividir num entre 2 es 0. Si esto se cumple, significa que estamos ante un número par, porque es divisible por 2. Así que tendríamos que introducirlo en nuestro acumulador de suma pares. Pero si esto no se cumple, significa que es un número impar, así que lo tendríamos que introducir en el acumulador de suma impares. Vale, pues vamos a ir viendo las vueltas de este bucle. Primero, empezamos con num igual a 1. 1 es el primer número que tenemos que sumar. Entonces entramos aquí en el if. ¿El resto de dividir 1 entre 2 es 0? No, entonces 1 no es un número par. Como 1 es un número impar, nos vamos por el else. Y lo tendríamos que poner aquí. ¿Cuánto vale suma impares? Suma impares lo habíamos inicializado a 0, así que vale 0. Más el valor de num, que es 1. Así que ahora suma impares va a valer 1. Vale, segunda vuelta. Incrementamos en 1 el valor de num, así que ahora num va a ser 2. Entramos por aquí, por el if. ¿El resto de dividir 2 entre 2 es 0? Sí, porque 2 es un número par, así que entramos aquí. Suma pares valía 0, porque habíamos inicializado suma pares a 0. Más el valor de num, que es 2. Así que ahora suma pares va a valer 2. Siguiente vuelta. Ahora num vale 3. 3 sigue siendo menor que 21, así que seguimos dentro del bucle. ¿El resto de dividir 3 entre 2 es 0? No, porque 3 es un número impar, así que nos vamos por aquí. Suma impares, ya lo teníamos aquí, valía 1, más el valor de num 3, pues ahora suma impares va a valer 4. Siguiente vuelta, ahora num es 4. ¿El resto de dividir 4 entre 2 es 0? Sí, así que 4 es un número par, lo pondríamos aquí. Suma pares valía 2, num es 4, así que ahora suma pares va a valer 6. Y así sucesivamente hasta que llegásemos a num igual a 20. Num igual a 20 lo tendríamos aquí porque 20 es un número par. Y a la siguiente vuelta, cuando le añadamos 1 al 20, es decir, num valdría 21, ya tenemos que salir del bucle, porque 21 no es menor que 21. Ya no se cumple esta condición. Salimos del bucle. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos 3 printf. Lo primero que imprimimos por pantalla es esto. Sería como un título. Suma de pares e impares del 1 al 20. Y luego tenemos suma pares, tanto por ciento de. Este tanto por ciento de se va a sustituir por el valor que haya adquirido el acumulador suma pares. Y en suma impares tanto por ciento de, este tanto por ciento de se sustituye por el valor de suma impares.
Y ya estaría. Ahora vamos a hacer ese programa pero con calc. Lo que queremos que haga es lo mismo. Simplemente tenemos los números del 1 al 20 y queremos que nos sume por un lado los números pares y por otro los números impares. Primero tenemos que hacer como un paso intermedio. Hay que escribir el resto de dividir un número del 1 al 20 entre 2. Eso lo vamos a hacer con la función residuo. Ponemos igual a residuo y ahora ya nos dice aquí que tenemos que escribir dividendo punto y coma divisor. El dividendo va a ser la casilla de al lado, en este caso estaríamos con el número 1. Y el divisor siempre va a ser 2 porque queremos dividir entre 2. Vale, ya nos ha cogido el resto 1. Ahora arrastramos y ya tenemos esta función para todos los números, del 1 al 20. Vemos que si el residuo es 1, estaríamos ante un número impar, y si el residuo es 0, sería un número par. Ahora ya nos vamos aquí, a la suma de los números pares. Queremos sumar con una condición, porque solo queremos sumar los números pares. Esto lo haríamos con la función igual a sumar.sys. Primero tenemos que poner suma rango, es decir, los números en los que nos tenemos que fijar para ver si los sumamos. Es decir, los números del 1 al 20. Luego, rango 1 y criterio 1. El rango 1 sería la columna de los residuos. Y después el criterio 1. Ese criterio va a ser 0. Porque en la suma de los números pares queremos que solo nos sume los números que tienen un residuo 0, porque esos serán los pares. Y nos da 110, por lo tanto la suma de los números pares es 110, como veíamos aquí. Ahora hacemos lo mismo con los impares. Igual a sumar.sys. Luego suma rango eran los números del 1 al 20. El rango 1, la columna de los residuos. Y el criterio, que los números sean impares, por lo tanto tienen que tener un residuo 1. Y la suma de los números impares nos da 100, como veíamos aquí.